Listo. Gracias, muy buenas tardes. Es un gusto para mí estar esta tarde con ustedes. Hoy vamos a platicar sobre algunos casos relacionados con los actos anticipados de campaña y precampaña, cuáles son las jurisprudencias que motivan o los casos que motivaron las jurisprudencias y sobre todo los contenidos de las mismas para saber exactamente cómo poder aplicarlos para los casos concretos que vamos a ir analizando. Saludo con mucho afecto a Carlos Lara, que ya gentilmente está muy puntual, iniciando con su cámara, igualmente Diego García y Juan Carlos Hernández, y a los que poco a poco se van incorporando a la plataforma y rogarles, por cierto, que vayan encendiendo sus cámaras, así como lo ha hecho Carlos, en términos del reglamento de la propia Escuela Judicial Electoral. Bueno, pues desde aquí también un afectuoso saludo a todo el equipo de tecnologías educativas, de capacitación externa de la Escuela Judicial, a su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, que muy gentilmente permite que tengamos esta charla durante esta tarde. Bueno, pues hablar de los actos anticipados de campaña o pre-campaña, primero que nada nos conviene más o menos un poco precisar la parte de la temporalidad. Como muchos de ustedes seguramente ya saben, los procesos electorales se encuentran divididos por etapas y cada una de estas etapas tiene una serie de actos concatenados o que se van suscitando. Y derivado de ello, bueno, pues iniciamos con las actividades que están relacionadas con los actos de preparación de la campaña electoral hasta el momento en que se lleva a cabo la propia jornada electoral. A partir de ahí, podemos establecer que ya estamos en dos etapas o estamos cruzando ya dos etapas del proceso electoral. Los actos que conciernen a su preparación y la segunda justamente es el desarrollo de la propia jornada electoral. Concluida esta, a las 6 de la tarde del domingo que corresponda las elecciones, nos tocará avanzar hacia un proceso de escrutación, de sumatorias de resultados electorales y la parte de la impugnación, en su caso, declaraciones de validez de elección y las impugnaciones correspondientes. Con lo cual, hasta este punto, la serie de actos concatenados que se van presentando durante este proceso electoral nos va ubicando pues en con ciertas perspectivas o cierto contexto hacia donde tenemos que empezar a mover esta charla, que insisto, es una charla entre amigos, una charla de café, así que en la medida que ustedes vayan haciendo también uso del micrófono y de sus participaciones, pues podemos tener una mayor retroalimentación, sobre todo entender puntos de vista distintos o diversos ahora, que estamos prácticamente inmersos en actos que se ha cuestionado mucho hacia las autoridades electorales para poder determinar si en realidad son actos anticipados de pre-campaña y de campaña, por supuesto, o si está, digamos, amparados dentro de los alcances y límites legales, o si, como el propio tribunal ha señalado, son actos o procesos inéditos que requerirán un análisis pormenorizado, pero digamos un poco hacia futuro. Así que bueno, pues con todo esto iniciamos nuestra charla del día de hoy. Decíamos que las distintas etapas de los procesos electorales nos van más o menos centrando un poco también en la particularidad de los principios o valores que son mayormente proclives a defenderse por parte de las autoridades, o bien que su puesta en riesgo generaría un mayor daño justamente a la democracia representativa. Así que bueno, desde esta perspectiva parece ser que el principio de la equidad en la contienda se coloca como uno de los elementos de mayor protección, ¿no? o digamos, de mayor preocupación para las autoridades justamente para proteger. ¿Y por qué sería, digamos, tan importante hablar de la equidad en la contienda?
¿Que acaso tendremos que tratar igual a todos o habrá que considerar las desigualdades, digamos, legales, las desigualdades que la propia institucionalidad puede ir generando en las condiciones de participación de candidatos, de partidos políticos, de ciudadanía en términos generales? ¿Por qué creemos que puede ser tan relevante en su caso? O a lo mejor no estaremos exagerando un poco este principio de equidad en la contienda. Carlos Lara, ¿qué opinas al respecto? ¿Si hay que ser muy cuidadosos con la equidad o en realidad, pues que cada quien vaya un poco por la libre y que se vaya rascando con sus propias uñas? Muy buenas tardes. Muy buenas Adelante, tardes, Carlos. Sí, como usted bien lo mencionó, pues el principio de equidad en la contienda, pues sí es un principio que debe ser cabalmente respetado por todos los actores políticos y por actores, me refiero a los más especiales, que son los representantes, candidatos y todos los que vengan a ser representantes partidistas. La equidad de la contienda es la base para poder decir que si no hay equidad en la contienda, pues obviamente todos los demás principios se verán vulnerados, como el principio de certeza, por ejemplo. Ese es uno de los principios que más se ha mencionado aquí a todos los lados de este diplomado, que hay que respetar, sobre todo eso. Gracias. Espanto. Gracias, Carlos. Y bueno, pues si bien Carlos nos señala que es importante este principio, pues ahora tendríamos un poco que desmenuzar a qué se refiere esta equidad en la contienda. Omar, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, doctor, buenas tardes. Pues son las circunstancias, bueno, yo lo entiendo como las circunstancias, primero lo podemos ver desde el punto de vista del financiamiento, ¿no? Que hay equidad respecto del financiamiento y por eso es que el Estado les otorga financiamiento. Después les topa el financiamiento privado, eso desde el punto de vista del financiamiento. Después, en los medios de comunicación, que por ahí se me hace que vamos un poquito atrasados, de radio y televisión, donde, a ver, el que va a contratar va a ser un organismo independiente de los partidos políticos, él y solo él lo va a contratar de una manera que él pueda distribuir esos tiempos, ¿no? Y luego también el punto de vista de la equidad a través de la proporcionalidad, ¿no? Porque luego no es como solo lo que necesitas, sino de manera proporcional, buscando un poco premiar al que obtuvo la mayor confianza ciudadana en la elección inmediata anterior, ¿no? Entonces, por ahí se me hace que va, o podríamos dotar de contenido a este principio de equidad en la contienda. Gracias, Omar. Pues parecería también un poco que en esta idea de dotar de contenidos, como señalas, tendremos que ser muy claros en precisar los contenidos y también cuáles son estos alcances de la equidad y sobre todo, si hay una equidad a la mexicana o es una equidad internacional o digamos hay parámetros internacionales para poder comparar cómo estamos nosotros en ese principio frente a otros países y realmente si pensamos que esta equidad es un elemento esencial del proceso electoral, o en realidad es algo que nosotros como que nos inventamos un poco, ¿no? Digamos, y que a lo mejor está muy sobrevaluado hoy el tema de la equidad, cuando me parece que debería de ser tal vez un poco más abiertos, digamos, la regulación en cuanto a la manera de cómo se llevamos a cabo nuestros procesos electorales. Y justamente Omar decía algo muy claro, a ver, ¿por qué no, digamos, partimos el elote? ¿Por qué no partimos este debate a partir de la fiscalización política hacia los partidos políticos? Entonces, bueno, de entrada vamos recordando un poco nuestras reglas que establecen que hay, digamos, hay dos parámetros de medición. Uno, para los partidos políticos y otro, digamos, cómo participan sus candidatos y otro para las candidaturas que son independientes. Entonces, ya de entrada, digamos, nuestro propio
diseño constitucional de cómo financiamos a quienes van a intervenir de manera directa en un proceso electoral, ya de entrada los estamos colocando en situaciones completamente diversas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque atienden a una naturaleza completamente diferente y sobre eso, digamos, tendríamos que suponer o pensar si les damos el mismo tratamiento que tiene un partido político de reciente registro a una candidatura independiente. Pensamos si tenemos que exigirle las mismas obligaciones que tiene una organización que se constituirá por primera vez en un proceso electoral. ¿Será lo mismo que le pediremos a esta otra figura de candidaturas independientes? Entonces ya de entrada vamos advirtiendo que existen procesos diferentes. Estamos analizando o advertimos que existen entes completamente diferenciados y por ende no podemos tomar las mismas reglas para decir que desde el punto de vista legal le estamos proporcionando las mismas condiciones de participación a los distintos entes cuando son entes totalmente diferenciados que corresponden a naturalezas diferenciadas y por lo tanto no podríamos hablar que la equidad sería darle un trato igual a los desiguales. Por lo tanto, la equidad parece que nos centra en un principio de razonabilidad, en un principio de entendimiento de lo que requeriría alguien, ¿no? Para poder participar en condiciones más o menos similares, que tengan las mismas posibilidades de llegar a la meta que se busca. Y es decir, vamos a pensar que entre Carlos, que fue el primero que participó, que Carlos es atleta, ¿no? Y yo llevo una vida, Rubén, una vida sedentaria, pues definitivamente si nos echamos una carrerita, evidentemente, si no yo no le meto el pie a Carlos, ¿no? Pues Carlos es evidente que me va a ganar, ¿no? Porque las condiciones de Carlos son diferentes a las mías. La pregunta es, como Estado y como sociedad, ¿tenemos que impulsar a Rubén, que nunca ha hecho ejercicio, que lleva 2 años ahí sentado dando clases, y Carlos, que se ha esforzado, que ha trabajado, que ha cuidado su alimentación y tal? ¿Tenemos que disminuirle las posibilidades de participación para que esto sea una competencia más equitativa? O sea, son como preguntas que empiezan a saltar. ¿Por qué tengo que nivelar a un ciudadano que no tiene toda una estructura ni todos los compromisos que requiere mantener un partido político y darle las mismas condiciones para que también pueda ganar como otros? Pero la pregunta es como, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿cuál es esta razón de ser que al Estado y a la sociedad nos interesa justamente darle las mayores condiciones de, digamos, generarle a Rubén mayores condiciones para que pueda participar igual que Carlos no requiere todo lo demás, pero que se ha esforzado mucho él mismo para mantener una organización, para, vaya, pues ya sabe cómo dicen, esperar las puñaladas traperas en la política y mantener unido a todo su partido, a su grupo, y de pronto dice, no, es que pareciera que el Estado le está dando más a otros y nos está limitando justamente a nosotros. Entonces, es importante como que también plantear el de dónde deriva y las razones que tiene justamente este principio de equidad en la contienda, porque de otra manera podríamos hacer un análisis, por ejemplo, de lo que hoy está pasando en medios de comunicación, o lo que está pasando en nuestro país, o lo que ha pasado en nuestro país con esta parte de la anticipación de las actividades, digamos, a la luz de lo que pasa en esas reglas, ¿no? Pero en realidad no tenemos muy claro si esas reglas, en un análisis de mayor profundidad y de razonabilidad, si esas reglas son las adecuadas, si esas reglas solamente las hemos venido heredando y repitiendo de tal manera que hoy consideramos que esas reglas sean lo correcto. Pero bueno, ustedes saben que cualquier tribunal o cualquier abogado, cualquier persona, hoy puede hacer un análisis muy consciente y muy claro justamente de cuáles son las reglas
y tratar de ver si la Constitución se refería a este tipo de regulación o hablaba de otras condiciones muchísimo más, digamos, más genéricas, o si las condiciones de equidad que hablaba la Constitución en realidad estaban visualizadas para una generación que estaba padeciendo ciertas cosas como un régimen hegemónico, ¿no? Y entonces lo que hacía que era, pues era inyectarle a la oposición, inyectarle a otros entes, pues justamente para que más o menos pudieran alcanzar una cierta posibilidad de contender con un régimen hegemónico. Entonces pareciera que digamos, nuestra esencia del principio de equidad está atrapada en esa historia, en cómo logramos vencer a un régimen hegemónico. Entonces, cómo vamos dándole reglas de participación a todos, pero también al mismo tiempo que el régimen hegemónico digamos, no vaya más allá de estas propias reglas. Adelante, Omar, por favor. Sí, justo un poco el comentario iba en ese sentido, o sea, también luego las ideologías, ¿no? De las y los diputados, las y los senadores, donde ellos mismos se perciben como senadores del partido tal o diputadas del partido tal, y no como senadores de México o como diputados de México, y todavía peor, ¿no? O sea, no como diputados del distrito tal, ¿no? O sea, para ser más específicos. Entonces, esa parte ideológica, y me parece que también algo que el tribunal ha venido manejando ahora, una interpretación contextual, ¿no? Me parece que también por ahí nuevamente el tribunal tendrá que sacar la casta y a través de sentencias, utilizando esa interpretación contextual, poder moldear la realidad que ya nos alcanzó, ¿no? Claro, porque aquí lo que importa realmente es saber cuáles son estos como antecedentes que tenemos, o sea, digamos, reconocer nuestra historia como para poder entenderla, ¿no? Y decir, estamos en la misma época que en aquella ocasión y hoy necesitamos exactamente lo mismo, o necesitamos en realidad un estado de libertades, ¿no? Y en este estado de libertades, es decir, donde la sociedad asume un compromiso bien importante, una responsabilidad de decisión de quién es y cómo es el comportamiento de este órgano que dicta las reglas en nuestro país, es decir, el Estado. ¿Y qué tipo de Estado es el que yo quiero? Quiero un Estado que me esté controlando y que me diga hasta cómo me tengo que peinar y cómo me tengo que vestir y cómo me tengo que comportar en un proceso electoral. O quiero un Estado de libertades, es decir, donde yo como sociedad asumo mi responsabilidad, ¿no? Porque si no, tal parecería como aquel chiste donde los papás les reclaman al chico que no tendió la cama, ¿no? Por ejemplo. Y me dijo, bueno, es que tú me pediste que levantara mis cosas del cuarto, ¿no? O sea, me tienes que decir con precisión exactamente qué es lo que tengo que hacer, porque si no, además, yo tengo esta creatividad y esta chispa para decirme, es que eso no me lo pediste, o es que no fuiste tan claro, ¿no? Y entonces, pues ahora yo rebaso un poquito más, pero me mantengo, digamos, en el marco literal de las palabras, en el marco literal de las reglas establecidas en las leyes, y entonces, por lo tanto, si no está atrapado ahí, entonces puedo colocarme en cualquier otra situación, aunque yo de fondo sé que está mal hecho, que de fondo sé que tengo además un discurso mentiroso, ¿no? Para decir, es que mira, la ley me lo permite, pero en realidad, ¿no? Estoy trabajando. Mi propósito y mi objetivo es otro. Entonces me parece que esto es podríamos pensar que este conjunto de reglas que nos van proporcionando, yo no sé si en realidad lo que busca es tener una contienda equitativa. Me parece que, bueno, supongamos que sí, vamos a darle el beneficio de la duda, supongamos que sí, se establecen reglas de equidad para no violentarlas, ¿ok? La pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿qué no deberíamos de tener otro propósito en puerta?
¿Por qué las reglas en lugar de, digamos, de proveer mecanismos de seguridad para no violentar, para no disminuir? ¿Por qué no tendríamos reglas para el fortalecimiento? ¿Me explico? ¿Por qué las reglas que yo no doy son, no solamente es para evitar que no se lastime, no, es para evitar agrandar, para fortalecer, para ir más allá de las cosas? Entonces, si yo cambio de perspectivas, pues entonces de entrada, lo que pienso es si las reglas que doy son el mínimo para que se respete este valor, o en realidad son normas que estoy dotando para fortalecer el valor. Porque si respondo que se ha hecho solo para que no se viole el valor, pues decir que la línea, ¿no?, la puse en este nivel y nunca la voy a subir, porque mientras yo no detecte que el partido viola, podrá seguir haciendo. Pero si mis reglas son desde una perspectiva diferente, ampliada, para el fortalecimiento de, pues entonces significa que voy a tener la posibilidad de ir creciendo, de que haya una serie de conductas que sean éticas, morales, que la propia sociedad determine si puede castigar o no castigar. Por ejemplo, Armando Costa, muy buenas tardes. ¿Qué percepción tendrías si yo te dijera, tú me reclamas cualquier cosa, ¿no? Una conducta. Y yo te digo, pero ¿sabes qué, Armando? Pero está amparado en la ley. O sea, ¿qué pasa, digamos, con este argumento en el que yo me trato de defender y decir, pues es que, mira, pues es que está, mientras esté en la ley yo puedo hacer esto? ¿Y dónde está la otra parte? ¿Cómo esta lectura moral de las cosas, de las leyes? ¿Me permites un segundito? Voy a prender la luz, ¿no? Porque ya como empezó la lluvia por acá, ya se oscureció. Permíteme un segundo. Listo, ahora sí hay más luz. Adelante, Armando. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Me viene a la mente un primer argumento, el decir, si se está reclamando, se está recriminando una conducta que al parecer está amparada por la norma electoral, por la normativa electoral, pues propiamente no tendría los argumentos suficientes para sustentar esa supuesta irregularidad. Pero también podemos pensar que se está recriminando, que se está tratando de hacer un fraude a la ley, es decir, estar amparadas, se están cometiendo conductas amparadas ante una posible regulación en la normatividad electoral, que, repito, pudiera ser un fraude a la ley. Entonces, ahí tendríamos que argumentar de manera concreta, de manera precisa, cuáles son las circunstancias, las acciones que se están tratando de recriminar y encuadrarlas de acuerdo a la normatividad electoral para decir que se está violentando la normatividad. En caso contrario, si no puedo argumentar, si no puedo demostrar que esas conductas que se están tratando de
no sé, de sancionar, están amparadas ante la ley, pues tal vez podríamos pensar o podría pensar que solamente estoy tratando de hacer un ruido mediático a favor o en contra de un partido político, de un candidato o de una persona. Entonces, pudiera ser también solo un argumento mediático para distraer otras situaciones. Ujú. Ok. Fíjense que ahorita haciendo rapidito en lo que Armando nos platicaba este tema que es bien interesante, buscaba yo aquí en el Wikipedia, ¿no? ¿Qué es la equidad? Fíjense, les voy a dar unas 3 lecturas que me parece que esto es como de lenguaje, de manejo común para todos, ¿no? Y creo que podríamos estar más o menos de acuerdo con los significados. Ahí les va. Dice la primera: equidad equivale a una cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Una segunda concepción dice cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra. La equidad comprende un trato justo a las personas, dando a cada cual lo que le pertenece a partir del reconocimiento de las condiciones y las características específicas. Por lo tanto, significa justicia, reconocimiento de la diversidad, eliminación de cualquier actitud o acción discriminatoria. Bueno, a ver, decía Omar, vamos platicando cuál es el contenido del valor o del principio de la equidad, ¿no? Entonces ya tenemos algunas ideas aquí muy claras. Es una cualidad, es un trato justo, es no discriminar, es darle a cada quien dependiendo de lo que creemos que merece, atendiendo a las condiciones particulares de cada uno de nosotros, ¿no? Fíjate, Carlos, todos estos elementos nos hablan no de una definición legal, es decir, no de unos elementos objetivos muy claros donde nos diga la equidad es A, B, C, D, tal cosa, ¿no? Y hay que palomearla, sino nos habla, por ejemplo, de cualidades. ¿Cómo poder determinar las cualificaciones, por ejemplo, de una persona? Por ejemplo, vas a contratar a una abogada, un abogado, y necesitas, te llegan, los dos sacaron promedio de 9 de la universidad, los dos trabajaron en el mismo despacho un año, ¿no? Y necesitas contratar a una persona. No digo, más allá del género y más allá de otras cosas, ¿cómo cualificas a las personas, no? En este caso, ¿qué valores y principios tendría? Pues a lo mejor dices, no, bueno, pues por la ética, cómo resolverían algún problema, si saben trabajar en equipo. Es decir, viene un elemento de subjetividad, ¿están de acuerdo? ¿No? Tratemos de que esta subjetividad se acerque a cualquier mínima objetividad posible. Pero a final de cuentas, entra un juicio de valor. Decía Omar, un análisis contextual. ¿Y cómo llego yo como tribunal o como magistrado, como abogado, a poder determinar cuál es el alcance que tengo que darle a ese análisis histórico o a ese análisis del contexto, de lo que estamos viviendo, cuando evidentemente hay una gran subjetividad en mi percepción de cómo son las cosas? Desde el lugar donde vivo, seguramente yo veo a Tamaulipas de una manera diferente que los propios tamaulipecos, ¿no? Entonces yo no puedo tener probablemente la misma, digamos, la misma comunicación, el mismo punto de encuentro por distintas percepciones. Por eso es bien importante que cuando hablamos entonces de la equidad, nos estamos refiriendo a juicios de valor. Y estos juicios de valor tienen un trasfondo de la ética y de la moral. No discriminar, bueno, el trato justo, digamos, en la ley. Pero una cosa es el trato justo de la ley y otra cosa es el trato justo con la ley. No sé si me explico. Yo puedo determinar las mismas condiciones para una y otra persona. Igual, los dos, tanto Omar como Carlos, van a tener las mismas posibilidades. Esa es una igualdad en la ley, ¿no? Es decir, tenemos que cumplir con estos requisitos del 1 al 5 y los cumplimos y avanzamos a la siguiente etapa. Esa es una igualdad en la ley.
Ahora, una igualdad con la ley implicaría una especie de equidad donde yo pueda, o donde la ley me dé las condiciones, o el valor de las condiciones entre Carlos y entre Omar, para que yo pueda favorecerlos a ambos en sus circunstancias, ¿no? Y los dos puedan llegar al siguiente nivel. Esto es, la ley tendría que darnos no solamente el reconocimiento, tendría que generar condiciones precisamente para que en estas desigualdades, en este análisis de contexto, en estas cualificaciones o en este valor ético y moral que yo estoy haciendo, les dé un reconocimiento especial a ellos y entonces a partir de ahí pueda generarles condiciones diferenciadas. Entonces, tal parecería que la equidad realmente se dirige a tres cosas. Una, a no discriminar. Dos, parece que se dirige a establecer un análisis de las condiciones particulares de cada quien. Y tres, parece que no establece como condición que tengas los mismos requisitos sin que previamente yo considere en un juicio de razonabilidad si ambos pueden participar con las mismas condiciones, ¿no? Lo que platicábamos de una carrerita entre Carlos y su servidor, bueno, yo a los 10 metros me voy a desmayar, me voy a infartar, ¿no? Entonces, no podemos generar condiciones similares para los dos, que tenemos que usar tenis, ropa cómoda, arrancar desde el mismo lugar, ¿no? No, ¿por qué? Porque las condiciones son completamente diferentes. Entonces, hay veces que nos preguntamos si la equidad en realidad lo que busca es tener una igualdad en la ley o una igualdad con la ley. Porque pues está claro que los requisitos que tienes que cumplir son estos, y si los cumples o medianamente los cumples, pues ya aparentemente estás amparado y por lo tanto yo ya puedo participar en las condiciones. Mi pregunta es si bajo los dos esquemas que hemos estado viendo en estos días de lo que será la sucesión presidencial o la elección presidencial, porque finalmente, bueno, por lo menos esa es mi perspectiva, que hacia allá se dirige esto, no tiene otra finalidad. ¿Qué pasaría si de pronto saliera una candidatura, o sea, alguien que va a ser el candidato independiente hacia futuro, ¿no? Y entonces diga, oye, a ver, tú les estás dando una chance porque la ley, fíjense bien, la ley establece condiciones para que puedas encontrar al organizador o al líder de tu movimiento, ¿no? Que todos sabemos que la intención es que se constituya en el candidata a presidente de la República de una coalición o de un partido político. Y un candidato independiente está amarrado y no puede participar hasta que se armen, ¿no? Se abra el proceso electoral y las etapas correspondientes. La ley estableció condiciones de igualdad para todos, sí. La ley está estableciendo, digamos, una igualdad dentro de la ley, con la propia ley, más allá de la misma, está generando la posibilidad de que un ciudadano solito pueda participar ahorita igual que ellos. No. Entonces veamos cómo la ley muchas veces es la misma que provoca la discriminación o esta desigualdad. Lo voy a poner en otro contexto, a ver si puedo darme mejor a entender. Cuando hablamos del debido proceso legal, en algunas normas internacionales establece las condiciones o los elementos más básicos o mínimos de lo que debe de entenderse ese debido proceso legal, como pues saber de qué se te está demandando, tener la posibilidad de defenderte, de tener una representación jurídica de calidad, técnica, profesional, que además tengas derecho a guardar silencio
ofrecimiento de pruebas, desahogo de pruebas, objeción de testigos, alegatos, resolución en un plazo breve y que además tengas un recurso a tu alcance que puedas impugnar esa resolución, ¿no? Esos son los elementos más básicos, mínimos, que reconoce el derecho internacional en materia penal, en materia punitiva, de lo que son las características esenciales o mínimas del debido proceso legal. Pero cuando empezamos a reflexionar un poco más allá de eso, empezamos simplemente con las palabras a reflexionar qué es lo debido. Y lo debido nos habla pues de lo justo, lo correcto, lo adecuado. Es decir, estamos generando una cualificación subjetiva de lo que consideramos que es lo correcto. Lo adecuado, ¿para quién? ¿Para un nicaragüense en México? ¿O para un mexicano en México? ¿O para un mexicano en dónde? ¿O para una mujer o para un hombre? ¿Para una niña o para una adulta? ¿Para una embarazada o para alguien que está huyendo de su comunidad? ¿Por qué? Pues porque están matando a todas las personas. Si no entran ahí el negocio de la delincuencia, pues los matan. Entonces vemos que la ley puede generar situaciones de igualdad, ¿no? Regular situaciones, pero en realidad no estamos entendiendo qué es lo justo, lo correcto, lo adecuado, lo debido. Y entonces, este ejemplo que les pongo nos hace reflexionar entonces que lo debido no necesariamente va con lo mínimo, no es un equivalente a lo más esencial, a lo más básico, sino lo debido parece ser que tiene una interpretación que va buscando superar estos estándares básicos o mínimos para subir el nivel de lo que nosotros consideramos que nos merecemos, ¿no? Bueno, pues cuando platicamos de en este ejemplo, si nosotros lo trasladamos a lo que es lo justo, lo correcto, en cuanto a generar condiciones atendiendo a una razonabilidad por el contexto y las condiciones particulares de cada quien, entonces ya tendremos que empezar a hacer esta diferenciación, ¿no? Lo que es igualdad en la ley y la igualdad con la ley. Es decir, las condiciones que debo de cumplir para unos y para otros, que son las que la ley nos establece, y punto, tenemos que acatarlas, se acabó. Y para eso somos iguales o somos equitativos. Pero la otra tiene que ver con provocar las condiciones necesarias atendiendo a estas desigualdades naturales. Y por lo tanto tiene que haber determinaciones diferenciadas para poder justamente equilibrar. Si, como decía Omar, y que acepté esta primera propuesta intrépida que lanza en el tema de la financiación de los partidos políticos, ¿cómo puedo pensar que sea equitativo el financiamiento para los partidos grandes y los partidos de reciente ingreso? Cuando solamente tienen una pequeña bolsa y todos los que son nuevos participarán de esa bolsa distribuidos. Bueno, me dirá Omar, bueno, pues es que estamos reconociendo justamente el tiempo que llevan los otros partidos, las ganas que le han echado, los resultados electorales, y yo no puedo generar condiciones idénticas, ¿no? Que también tengan los mismos recursos un partido nuevo que aquellos. Así que bueno, entonces, ¿es equitativo eso o no? O dependiendo de qué es equitativo. O sea, ¿cuál es mi perspectiva para saber si es equitativo o no? ¿Estoy reconociendo condiciones diferentes? Sí. ¿Y estoy premiando esas condiciones diferentes? Sí. Oye, entonces ¿no tendría que darle yo más dinero al partido nuevo? O sea, oye, al candidato independiente ¿no tendría que darle yo más posibilidades de tener los recursos? Pues es que ya no sé, porque ya me pierdo, porque ahora tengo que hablar de la equidad en las condiciones de participación o la equidad, digamos, encaminada hacia una finalidad. Y la finalidad es que tengas posibilidad también de triunfar como los otros. Entonces son equidad en los medios o equidad dirigida a lograr una finalidad o un objetivo específico.
Fíjense cómo ya vamos partiendo entonces el principio de equidad en varios temas. Decíamos que los actos anticipados de precampaña y campaña vulneraban la equidad de la contienda. Y ahora ya tenemos que entender ahora, primero que nada, si vulnerarían las reglas de equidad, ¿no? Las que pretenden generar cierta igualdad de participación para todos, o las reglas, digamos, que provocan una razonabilidad y una diferenciación en las mismas para lograr que haya condiciones más o menos de pesos y contrapesos que permitan tomar en cuenta estos antecedentes, estas consideraciones propias, naturalezas, y entonces lograr que haya más o menos esta misma posibilidad de contender en ciertos niveles. Entonces, fíjense bien, porque parece que hablamos de varias cosas de la equidad y estamos mezclando los temas. Y decíamos con Omar, si el tema es darle más recursos a un partido político de reciente registro, pues es tomar en consideración su naturaleza. ¿Por qué no puedo permitir que participe coaligado con los otros partidos políticos? No, porque tienes que demostrar, bueno, pero eso no rompe con la equidad en la contienda, con este valor de justicia, con este valor de lo correcto, de lo adecuado en la participación. Y entonces, bueno, pues esto es importante porque vamos también fijándonos cuál es esta nueva interpretación que le damos al valor y al principio, y ahora lo tendríamos que regresarnos en el pasado cuando surge este valor, o sea, el reconocimiento de este valor. ¿En qué momento? En un momento de un partido de régimen hegemónico, de un sistema de partido de régimen totalmente hegemónico. Entonces, pareciera que las reglas que se dieron fueron reglas de limitación, ¿no? No reglas para que la oposición tuviera, no, fueron reglas que limitaban el ejercicio fáctico del poder del partido para someter, regular, controlar, disminuirlo. Entonces, si esa es la perspectiva, digamos, sobre la cual debemos de partir nuestro análisis, entonces, pues ya estamos hablando de otro tipo de equidad, una equidad que busca limitar al poderoso y medianamente dejar que éste vaya caminando. ¿O es una equidad para fortalecer a la oposición y que poco a poco vaya equilibrando el ejercicio de poderes con el poderoso? Me parece que no iba por ahí. Me parece que era una limitación específica hacia el poderoso, de menor, es una regulación mayor para ellos, y poco a poco, digamos, algunos beneficios que generaban una perspectiva de incremento, de fortalecimiento de la participación equitativa. Bueno, pues podemos empezar a tener una especie de combinación de temas, y vamos entonces ahora a pretender dos cosas. La primera es que las leyes electorales siempre han tenido un trasfondo del fortalecimiento de las democracias o de la oposición. ¿No? O sea, estaría padrísimo que así fuera. Pero ¿quién dicta las leyes electorales? ¿No? Nos decía Omar, entonces, ya no se dicen que son senadores de la República, son senadores de partido, ¿no? Es decir, senadores o diputados o sea, ya lo que van a representar son intereses del grupo y del partido y no de la ciudadanía que nos elige. Y entonces podríamos suponer que en un régimen hegemónico los diputados y senadores buscaban el fortalecimiento de los valores democráticos. No. Después de esta transición, digamos, del 2000, de la pérdida del régimen hegemónico, pensamos que los partidos de oposición que ahora se adueñaron de los congresos buscaban el gran fortalecimiento, no, buscaban cómo cerrarles las llaves a los otros para que no regresaran al poder, cómo eliminar estos, digamos,
estas llaves específicas, estas cerraduras específicas que permitían, ¿no?, que los poderosos se mantuvieran en el poder. Y entonces empezaron a desarmar esa estructura, digamos, que se había construido durante, pues, desde los años 30 hasta casi 1997. Un poquito más. Bueno, pues entonces parece que este fue un tránsito de desmantelamiento de las instituciones jurídicas, de las normas jurídicas que provocaban todo este daño hacia la democracia. Fíjense, el daño, no provocaban un fortalecimiento, quitaban el daño y ahí pues a ver cómo salía el tema de la democracia. Ahora bien, si vamos avanzando en esta transición hacia esta modernidad, digamos hasta las épocas actuales, pensamos por ejemplo en la reforma electoral que terminó paralizada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Buscaba el fortalecimiento de la democracia? Probablemente algunas cosas sí, otras tengo muchas dudas de ella, ¿no? Y sobre todo cómo implementarlas. Bueno, pues entonces parece que este argumento en el que los diputados y senadores están buscando reglas de fortalecimiento de la democracia y de sus valores, parece que no estoy tan convencido que así sean, ¿eh? Entonces, si esta premisa, por lo menos la sometemos a duda, significa que puede haber otros intereses ahí en las reglas electorales. Si esto fuera de esa manera, entonces lo que tengo que ver es pensar qué es lo que se buscaba, ¿no?, con reglas que limitaban Carlos o Juan Carlos Hernández, a quien también le saludo con mucho afecto, Juan Carlos Hernández. Si esto fuera medianamente cierto en esta historia que voy platicando, donde los partidos, sus candidatos, sus diputados y sus senadores modifican las reglas electorales para buscar un mayor beneficio propio, ¿no?, ¿cuál crees que sea el interés en darles más financiamiento público, por ejemplo, a los partidos? ¿Crees que sea para beneficio de la ciudadanía? Hola, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. No, pues efectivamente, ahorita que escucho la plática, el contexto de la equidad también surge por nuestra historia, por la historia que tenemos del partido hegemónico y que sabíamos cómo se llevaba el carro completo, ¿no? Y que a partir de estas transiciones que se han tenido desde la reforma de la Lope de la 77 en adelante, cómo han tenido ciertas aperturas hacia la oposición, pero hoy en día vemos cómo los partidos políticos, pues sí, tienen grandes cantidades de financiamiento y esto se da a través de un discurso en el que se dice para que no haya injerencia privada, para que, como en otros países, ¿no?, que sea quien tiene más dinero, quien tiene más recursos, sea el que se lleve la elección, o que incluso pues cualquiera pueda participar apoyando, o como lo vemos en Estados Unidos, ¿no?, que son los grandes, las personas que abiertamente apoyan y apoyan con recursos al partido, al candidato de su preferencia, que en este caso pues, es bipartidista, pero aquí siempre le hemos tenido ese temor, ¿no? O se surge a partir de la desconfianza que tenemos, y por eso es preferible que el financiamiento que se le dé, que se le dote de mayores recursos a los partidos políticos. ¿Para qué? O en el discurso formal, ¿para qué? Para que no haya una injerencia privada, para que los empresarios, aquellas fuerzas obscuras que a veces que ahorita tenemos en esta dicotomía de polarizar a la sociedad, no sean quienes decidan quién va a ser la persona que, pues en primer lugar, pues va a representar la candidatura de cierto partido, de cierta coalición, de cierta alianza. Y la otra, para que no sea el dinero precisamente quienes decidan las elecciones, sino la ciudadanía. Sin embargo, vemos que, contrario a eso, ahorita pues la realidad lo sigue rebasando. Cada vez que se hace una reforma electoral, se decía desde el 96, lo señalaba Waldenberg en ese entonces, ¿no? Es como se mencionaba como la reforma definitiva, pero eso, cada elección siempre va a haber modificaciones, y la última que tenemos, o la gran reforma, es de 2014, y que decíamos, ahora sí, ¿no? Ya esta es como que las reglas del juego que sí van a quedar,
pues ya vimos que no con el plan B, pero... Oye, Juan Carlos, perdón que te interrumpa, pero ahorita que estás platicando se me ocurrió un ejemplo, a ver si lo logro aterrizar. Tienes tu despacho y estás contratando a 5 personas ahora, ¿no? Que viene el proceso electoral y tú eres eres especialista, requieres contratar a 5 personas, ¿no? Perfecto. Los contratas y te están dando un buen resultado, están contentos con el pago y tal. Y de pronto uno de estos chavos te dice, oiga, licenciado jefe, Juan Carlos, pues como te llame, patrón, puedo trabajar, además digo, yo cumplo, pero hay alguien que me está ofreciendo así como una chamba en mis ratos libres. ¿Te molestaría que yo trabaje con otras personas, con otra lana que yo recibo? No voy a afectar el tiempo. Y tú le dices, no, fíjate que, o sea, no me gusta esa idea. Lo que yo quiero es que te dediques exactamente a esto. Si no te gusta esto, pues búscate, ¿no? En el fondo, fíjate que en este ejemplo, a mí me parecería, digo, hacia el punto que puede haber muchos temas y muchas discusiones, pero uno de los temas que me parece y que me prendiste ahí el foco con lo que me platicabas, es querer tener el control, Juan Carlos, ¿no? Si yo permito que estas personas estén buscando otros recursos, puede ser que en el futuro me digan gracias, ¿no? En cambio, si yo los tengo amarrados acá, es una forma de pensar, es muy simplista, puedo tener un control. Cuando tú comentas en esta dicotomía sobre de dónde pueden conseguir recursos los partidos y los candidatos empresariales de fuentes ilícitas, como hoy lo hacen, porque de todas maneras con toda regulación hacen exactamente lo mismo que sin regulación. ¿No será un poco este tema de decir, a ver, ¿quién te va a dar el dinero, papá? ¿No? Aquí te sometes, aquí es control, tomando en cuenta lo que dices. Venimos de un sistema hegemónico y el sistema hegemónico controla hasta quién va a participar en una elección. Controla las reglas del juego. Controla a quién le autorizas ser partido político. Y de pronto le vas a decir, ay, ¿qué crees? Sí, vete a buscar tu lana por otro lado. ¿Qué tal si de veras sí la consigue? ¿Qué tal si de veras ya no necesita el Estado? ¿Qué tal si ya no nos necesita a nosotros y perdemos control y perdemos poder? ¿Se acuerdan? Seguramente han escuchado en alguna de las conferencias que he dado que digamos, el ADN o la célula que fortalece o digamos, la razón de ser de la democracia es el poder, la transición del poder. Pero esa misma célula es cancerosa si no la cuidas. Esa misma célula hace metástasis y envenena todo el sistema, ¿no? Que era lo que se preocupaban los griegos. Finalmente decían, es que no hay manera de controlar el poder, ¿no? O sea, es de los peores sistemas, pero pues de lo mejorcito que tenemos, la democracia. Lo otro, salvo el tema que decían en esa época, que era lo que se conocía, el tema de las monarquías, decían, pues es lo único que así funcionan mejor las cosas. Pero bueno, no entramos a esta discusión. Pero lo que yo quiero, digamos, como alentar un poco en la reflexión de ustedes, es que pareciera que justamente el tema de entregar financiamiento público tiene que ver con quién te lo da y a quién obedeces y quién te limita. Imagínate que de pronto el Estado dijera, con toda la fuerza que tiene, que dijera, vamos a disminuir el 80 o el 50% del financiamiento público. Bueno, lo dijeron Morena y lo dijeron muchos hace un par de años, que buscaban limitar los recursos de los partidos políticos. ¿Y qué hizo la oposición? ¿No? O sea, como gato sacó las uñas porque dijo, no, ahorita sin dinero, ¿qué hacemos? Y la oposición dijo, el partido oficial dijo, ¿por qué? Pues porque yo sí tengo el dinero, ¿no? Yo sí tengo la manera de proveerme. Tú ve a ver cómo le haces, ¿no?
Es un tema de controles. Y entonces, pues, ¿no? Así como del TikTok, ¿no? Así, a ver, no, pues, ¿qué quieres? No me quites la lana, ¿no? Entonces, fíjate que esta dicotomía que hablas, Juan Carlos, que es bien interesante, hoy nos debe de llegar a reflexiones dependiendo del tipo de Estado que queremos. O sea, como sociedad, ¿qué tipo de Estado yo exijo tener? ¿Ese Estado que me va a controlar y que te va a controlar a ti y a mí, Juan Carlos? ¿O quiero ese Estado que me da las libertades para que yo me responsabilice de mis conductas? Busqué dinero del narcotráfico, digo, no quiero hablar del caso de Colombia, ¿verdad? Reciente de estos fin de semana, del hijo del presidente de Colombia, ¿verdad? Dice, no, yo no me enteré, pobre de mi hijo, pues ahí, dinero, no, que del narcotráfico, que entró a mi campaña, no, uy, pobrecito, pues que Dios lo bendiga, porque bueno, qué poca madre del padre, ¿no? Su madre. Ahora sí que poca, pues ya, ahí a ver cómo lo trata de rescatar. Pero, a ver, tenemos que responsabilizarnos por nuestras conductas. ¿Y o qué queremos? Tener este disfraz y esta simulación de que cumplo la norma. Ah, pero es que como me dijiste que no querías palabras expresas del voto, pues ya no digo palabras expresas. ¿No? Ahora sugiero. Yo no dije nada. No, hombre, pues no. ¿Qué más querías decir? Oye, tu sola presencia, Carlos Lara, tú que eres servidor público, funcionario, ¿eso no impacta? O sea, digamos, es la parte de la valoración moral y ética. Y entonces, fíjense cómo hay veces que pensamos que la sociedad debería de castigar estas cosas, ¿no? Pero la sociedad termina pensando que es legal. Es un chanchullo legal. Encontraron la manera de, pero para todos está claro que dentro de esas reglas, que yo no sé si sean las debidas, sé que son reglas vigentes, sé que son reglas válidas que se tienen que cumplir, pero yo no sé si sea lo más justo, lo correcto, lo adecuado, lo debido. No, un poco lo que partimos de la definición más básica de Wikipedia. Ya no hablamos de algo más filosófico y para entender una teoría sobre la equidad. Hablamos de lo que las personas, cualquier persona que arranque, que abra el Google, puede entender de lo que es la equidad. Entonces, hoy tenemos que plantearnos varias cosas. Y digamos, en este primer cierre de hora, tenemos que plantearnos lo siguiente. Uno, ¿realmente la equidad es lo que entiendo que es? ¿Lo que me dicen que es? ¿La equidad puedo asimilarla a la igualdad? Pero cuando hablo de la igualdad, hablo igualdad en la ley, igualdad con la ley. Y el cambio de preposición en por con es un mundo de diferencia. Porque puedo tener igualdades establecidas en la ley y son los mismos requisitos para Omar y para Rubén, ¿no? O sea, queremos ser consejeros del OPLE, son los mismos requisitos. Ahí hay un tema de igualdad. Para hombres, mujeres y para los del tercer género, de los géneros que quieran, son los mismos requisitos. Eso es igualdad en la ley. Igualdad con la ley significaría que las propias normas jurídicas me dan la posibilidad de diferenciar los temas, de establecer que, es que si Carlos tiene un posicionamiento sobre los temas indígenas, por ejemplo, bueno, pues él debe ser favorecido, por ejemplo. O si yo tengo un tema de edad, pues también debería ser favorecido. Pero no me refiero a que me tengan que dar el puesto, ni a él ni a mí, sino simplemente generar condiciones diferenciadas del análisis con sus consecuencias jurídicas para que nos permitan a los dos entrar en las mismas condiciones que otras personas, ¿no? Es decir, no tal vez no decir en las mismas o en idénticas, en condiciones que me permitan transitar
con mis propias particularidades, con mi propia genética, con mi propia historia, mi propio contexto, y que pueda lograr llegar a los objetivos que estamos buscando. Que la propia ley no me provoque una discriminación, como lo está haciendo hoy en día cuando hablamos del financiamiento público para partidos de reciente registro y para candidaturas independientes. Entonces, ya tenemos digamos, un abanico mucho más grande sobre el cual tenemos que empezar a movernos ahora que vamos ya en esta segunda parte. Vamos a hacer el análisis de los actos anticipados de campaña. De entrada, pues yo ya no sé, yo Rubén, por lo menos yo ya no sé si conforme a las reglas, o sea, sí puedo pensar que son actos anticipados de una campaña, es decir, que rompe la regla. Lo que yo no sé si la regla era la correcta. ¿No? Por ejemplo, si alguien me dijera, está prohibido o el voto está solamente permitido para los solteros. Así está la ley, supongamos, ¿no? Bueno, y cuando le permites a alguien que es casado votar, está rompiendo la ley, sí, pero en realidad yo no creo que esa ley sea justa, no creo que esa ley haya sido adecuada, debida, justa, correcta. ¿Me explico esta lectura moral de la norma jurídica? Sobre todo cuando lo que estoy analizando no es un requisito de un papel. Estoy analizando un valor y un principio ético y moral. Entonces, seguramente me tengo que, o tendría yo que abordar una reflexión de entrada, o por lo menos no olvidarla desde este enfoque de lectura moral del principio y del valor. Adelante, Omar, por favor. No sé, yo por ahí como que, o sea, sí comparto, pero en parte, porque me parece que lo que idearon los juristas, en concreto los alemanes, por eso fue el test de proporcionalidad, ¿no? Para llevar esos juicios morales a los juicios jurídicos, ¿no? Es correcto, pero a lo que voy es que partir, pues, de un primer, o sea, digamos, en mi primer reflexión, digamos, no puedo olvidar que estos, por ejemplo, te decía yo, como el debido proceso legal. Yo no puedo decir, mira, son 5 cosas básicas, ¿no? Es elementales que debe tener el debido proceso legal. ¿Ok? Y eso no significa que pueda haber una sexta, un upgrade, ¿no? De las condiciones. O sea, no puede haber eso. Y la autoridad y el Estado, ¿qué te va a decir? Es lo mínimo. ¿Qué te va a decir el juez? Te respetaron lo más básico, Omar. O sea, si dentro de lo básico se permite el tehuacanazo, o sea, no te quejes, no llores, ¿no? O sea, hasta tehuacanazo aguanta, o sea, como diría alguien, hay una declaración, pues aguanta vara, así de pinche está esto, ¿no? Pues aguanta vara, ¿no? O sea, así funciona el sistema, es el camino. Entonces, bueno, pues sí, es que esto es lo mínimo, pues es lo mínimo, pero no es lo que te mereces, tú mereces más, ¿no? Y entonces es cuando, digamos, tenemos este primer análisis de reflexión, de decir, ¿qué es exactamente la equidad? ¿La equidad es exactamente lo que me dice la ley? A ver, la ley no me dice, no me da una definición ni siquiera conceptual de la equidad. Me da ciertos elementos, ciertas reglas, ¿para qué? La pregunta es, como cualquier intérprete de la norma, pues, ¿cuál es la finalidad de esa interpretación? O sea, ¿cuál es la finalidad de la norma? ¿Qué busca la norma? Busca limitar. Fíjate. Entonces es una norma de excepción. Cuando tú limitas un derecho es una norma de excepción. Y las normas de excepción en su interpretación tienen que ser estrictísimas. Casi, casi a la letra, a lo que te diga. Es que me dijo el supuesto uno o el otro. Pues eso es. No te dijo uno más otro, o sea, no son los dos. Te está dando uno u otro. Y entonces la interpretación, digamos, en las reglas de la hermenéutica jurídica, lo que hace el intérprete es hacer una interpretación bien estricta, lo más estricta posible, porque es limitante de un derecho.
Ahora, si tu finalidad de la norma es ampliadora, maximizadora, por ejemplo, voy a regular la edad del voto, ¿no? Y antiguamente el voto era a partir de los 25 años, ¿no? Ahora lo voy a abrir a los 18 años. Oh, wow, no, bueno, es maximizadora, es agrandadora. ¿Esto qué significa? ¿Que solo los que cumplan 18 años pueden votar? O sea, ¿solo los que tengan 18 años cumplidos pueden votar? Oye, es que yo, fíjate, yo el sábado, Omar, cumplo 10, el sábado, perdón, el lunes, o sea, el día siguiente de las elecciones, cumplo 18 años. El día de las elecciones tengo 17, pero me faltan minutos. No, no puedes votar. ¿Por qué no puedo votar? Porque la ley dice de los 18 años. Pero como la finalidad, fíjate bien, de 25 pasar a 18 es maximizadora, la interpretación es generosa aquí, es amplia, es bondadosa. Y entonces yo puedo dar en una interpretación que los que cumplan 18 años en ese año, aunque todavía no los cumplan, aunque los cumplan en octubre, noviembre o en diciembre, pueden votar. Porque además, si administrativamente cambiamos la fecha de la votación, imagínate que de pronto hay lluvias muy fuertes en junio, ¿no? Y dijeron, vamos a pasar la votación a julio. O la semana siguiente, ya no es la primera semana de junio, es la segunda semana de junio. Y los que todavía iban a cumplir esa semana, ¿no? Pues resulta que, los que iban a cumplir después, o sea, los que iban a cumplir años, pues resulta que como les movieron la fecha, pues ya todavía siguen teniendo 17 años ese día. No sé si me explico. Es decir, imaginemos que por un acto administrativo se mueve la fecha de la votación y eso afecta a mis derechos. En la ley estaba que iba a ser la primera semana de junio. Ahora, ¿qué tal si la adelantan o qué tal si la atrasan? ¿Eso afecta a un derecho para mí? Sí. La interpretación de la norma, entonces, ¿cómo debe hacerse? Maximizadora. Pero si la norma lo que busca es limitación, entonces cambia la forma de interpretar y se hace una forma estricta. Y entonces es como en materia penal. A partir de 16 años, ¿eres sujeto imputable? Bueno, de 15 con 364 días, no puedes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es restrictiva del derecho a la libertad personal. Por lo tanto, la interpretación, aunque se trate de la edad y con las mismas razones, en el mismo sentido de que tampoco la ley determina cuándo realmente cumplimos años, cuándo, pues no sé, pudiera ser el primer segundo, ¿no? Y además yo no sé si contabilizo re bien o no, porque son más los años bisiestos, o sea, yo no tengo realmente claro si además este es el calendario adecuado o no es el calendario adecuado, ¿no? O es el calendario chino. O sea, hay muchos argumentos para combatir realmente cuando cumples los 18 años. Bueno, pues en esta parte entonces al punto que los quiero llevarles a esta reflexión es que o sea, en el análisis de la norma que establece regulaciones sobre el principio de equidad, tengo que tener muy claro si lo que busca era una limitación de un derecho o la maximización de un derecho. Si es limitación, entonces tengo que tener una fórmula de interpretación estricta. Si es maximizadora, tengo que ser genérico, o sea, tengo que ser bondadoso, generoso en abrir los espacios para que lleguen más supuestos justamente a este tema. Pero si es para restringir, si es para limitar un derecho, entonces tengo que ser muy, muy estricto. Cuando yo hablo del financiamiento público para los partidos políticos de reciente registro y por ahí quiero colar a los candidatos independientes o decir, no, los candidatos tienen su propia regulación. ¿Y por qué no podrían entrar dentro de la otra? Digamos, si encuentro un vacío ahí, una laguna,
decir, bueno, pues es maximizadora, ¿cuál le da mayor beneficio? Y lo que busco es mayor ampliación de los participantes en un proceso electoral. Bueno, pues entonces tiene que jugar por ahí, por este lado, y tengo que ser generoso, tomar en consideración otros casos. En cambio, cuando la norma lo que busca es limitación, solamente me voy incluso hasta las palabras exactas, literales, nada más. Veamos cómo en el método de la argumentación jurídica cambian los alcances de la misma dependiendo de sus finalidades. Esta parte sí quedó más o menos clara. Perfecto. Bueno, entonces, si las normas de la equidad de la contienda yo no las analizo en términos de sus finalidades y en términos contextuales, ¿cómo saber qué es la interpretación correcta? Si tengo que ser generoso o tengo que ser estricto. Entonces requiero justamente hacer este análisis del fin teleológico, de la finalidad última. Sí, Juan Carlos, por favor. Perdón, doctor, creo que ya me estaba adelantando lo que iba a decir, porque ahorita de los comentarios que señalaba, era precisamente que pues las normas del procedimiento sancionador tienen una clara, pues una estrecha relación, ¿no? Devienen del procedimiento penal. Entonces, ahorita que usted comentaba sobre quiénes hacen las normas y finalmente si hay esta cuestión de exacta aplicación o si hay una estricta aplicación o si voy a verme más generoso, creo que ahorita lo que está pasando, al menos en el tema que nos ocupa de los actos anticipados de campaña, es esta reinterpretación de las normas, ¿no? Porque como tal podemos ver, en materia penal existen algunas corrientes, ¿no? Las finalistas y las causalistas, ¿no? Y dicen, bueno, dependiendo aquí, y sabemos que las conductas se actualizan por acción, por omisión o de comisión por omisión. Sí. Y finalmente, lo que tenemos también en esta materia de los procedimientos sancionadores es eso, ver si se actualiza, ver si se actualiza el acto como tal que se está anticipando una campaña. Y hemos, como usted bien lo ha mencionado, partiendo de elementos expresos. Es decir, si dices esto, se actualiza. Ok, ya después evoluciona y dices, bueno, ya no nada más eso, también si haces equivalentes funcionales, es decir, que no digas lo que ya te dije que tenías que decir, pero lo dices provocando el mismo efecto, que funcione igual que aquello que te había restringido, también te van a actualizar los actos anticipados de campaña. Y después añadimos otro elemento, ¿no? Decir, bueno, esto más esto, pero bueno, esto de forma alternativa, o en su caso, si es que tienes que tomar en cuenta también el impacto a la ciudadanía, ¿no? Porque ya no nada más es de que sí dijiste las palabras o las expresiones que tenías prohibidas, o los equivalentes funcionales, sino ver si lo que tú hiciste en el medio que lo hiciste realmente tuvo un impacto en la ciudadanía. Entonces, todo esto está llevando como mucho a la cuestión de que si bien ya existe este marco normativo, se ha estado ampliando las interpretaciones para ser más laxos a veces, ¿no? En ciertas formas, porque en aras de decir, bueno, en esta libertad que tiene que haber en el juego democrático, estoy sacrificando, por decirlo de alguna forma, las normas para darles esa libertad y para no ser tan restrictivo, para no decir, bueno, es que, ¿sabes qué? Pues aquí siempre vas a actualizar, aunque yo vea que es un fraude a la ley, pero pues como tal como te has esforzado por hacer este fraude a la ley, ¿no? No es tan descarado como hemos ido aprendiendo que antes se hacían los actos anticipados de campaña y ahora pues ya los puedes disfrazar en revistas que nadie conocía nunca y que de repente empiezan a aparecer, ¿no? Y publicaciones que pues no sabíamos de su circulación y de repente tienen gran fama y ocupan espectaculares y demás. Creo que esta es la parte, ¿no? De lo que se ha estado, más que deteriorando, pues decir, reinterpretando la norma, ¿no? Y de esta cuestión de la estricta aplicación de la eficacia que debe de tener el procedimiento especial sancionador, a veces esta interpretación para maximizar los derechos sobre todo de los actores políticos, más allá de la ciudadanía, ¿no? Considero, al menos esa es mi perspectiva. Claro. Oye, Juan Carlos, voy a ponerte otro ejemplo, a ver si también con lo que dices también podemos aterrizarlo en el tema. Imagínate que eres constructor, tienes un terreno y vas a construir, digamos, un terreno más o menos grande, pero tienes que dejar una parte de jardín, ¿no? Y quieres construir, digamos, un
edificio, una edificación de 4 pisos, 5 pisos, vas a poner departamentos. ¿Qué tendrías que llevar a cabo? ¿Cuál crees que debería ser un primer análisis de reflexión sobre en qué parte del terreno vas a construirlo? Digo, más allá de la orientación y lo que tú quieras, pero ¿cuál sería un dato objetivo que tú dirías, a ver, falta esto y hay que determinar si se puede construir en esta parte o en esta parte, un poquito más para allá o más para acá? ¿Qué sería? Pues a nivel técnico, un estudio de suelos. Ahí, con eso me quedo. Un estudio de suelo porque sobre eso voy a edificar, ¿de acuerdo? Tú hablas de la reinterpretación de las normas. Y en esa reinterpretación, Juan Carlos, uno de los grandes errores que están cometiendo las autoridades, todas, es no estudiar el tipo de suelo sobre el cual se construye. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el tipo de suelo sobre el que edificas la equidad en la contienda? Primero que nada, ya sabemos más o menos lo que significa una definición conceptual muy general de lo que es la equidad. La equidad son condiciones de igualdad, es decir, el subsuelo, pues, donde la voy a construir está relacionado con las condiciones de igualdad. Y ya dijimos, hay 2 tipos de condiciones de igualdad. Igualdad en la ley, igualdad con la ley. Si hablo de igualdad en la ley, entonces voy a establecer requisitos para todos. Y el que salga de ese requisito está incumpliendo con la norma. ¿Esto qué significa? Igualdad en la ley es que todos tenemos que partir del día 15 de septiembre para el arranque del proceso electoral y a partir del mes de febrero, marzo, no sé cuál, arrancan las campañas. Ese es un principio de igualdad en la ley. Si yo fijo regulación de equidad, una reinterpretación de las normas basadas en la ley, digamos, en este tipo de suelo sobre el cual se asienta, más o menos tendré yo claridad si se están incumpliendo o no. Pero si hablo que el tipo de suelo del cual tú estás hablando, Juan Carlos, es igualdad con la ley, no significa esto. Significa algo mucho más profundo que habría que entender, que es todo este conjunto de reflexiones que estamos haciendo, de establecer condiciones diferenciadas entre tú y yo para poder llegar hasta el final de la meta. Establecer condiciones de equidad en la contienda, dijimos, significa dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos y de sus condiciones. A mí me parecería que hablar de equidad en la contienda, por ejemplo, sería permitirle a los candidatos independientes o al que quiera ser candidato independiente arrancar un año antes su proceso de identificación con el pueblo. ¿Por qué? Porque si lo coloco en igualdad en la ley, lo voy a limitar a que solamente participe en los mismos tiempos que los candidatos de los partidos políticos, que tienen otras condiciones y otros merecimientos y por lo tanto, o sea, en esa lógica, ¿cuándo voy a ganar? Nadie me conoce. ¿Estamos de acuerdo? Si hablo de la igualdad con la ley, es decir, igualdad en la esencia de las condiciones que me permitan llevar a cabo una equidad en la contienda, entonces parecería que tengo que tomar en cuenta aspectos diferenciados. Y cuando estoy analizando al Morena más sus partidos, más lo que puede ser una coalición de partidos, ¿qué diferenciación encuentro en la equidad con? Entre ellos, ninguna. O sea, ¿están rompiendo la norma? Pues sí, en principio sí, pero de fondo están rompiendo la equidad. ¿Con quién sí rompen la equidad? Con MC. Cuando MC presenta a su candidato, va a decir, señores, a ver, estos brothers empezaron hace año y medio. Ahí sí hay un rompimiento de equidad para mí. Es decir,
entre ellos no hubo un rompimiento de equidad, porque eso es, digamos, dependiendo, como dice Juan Carlos, ¿en qué piso vamos a construir? Si establecemos un piso de igualdad en la ley, pues sí, lo rompieron, pero no pasa mucho. O sea, finalmente, entre ellos se están medio matando, pero las condiciones son similares para ellos, porque más o menos son similares ambos. Salvo el tema de los recursos, ¿no? Más o menos son similares. Pero para el candidato de MC, evidentemente no. Para un candidato independiente, evidentemente no. Ahí sí se puede alegar el rompimiento del principio de equidad en la ley. Ahora, las condiciones que establece la legislación son suficientes para hablar de que hay equidad en la contienda con los partidos de reciente registro, candidatos independientes o partidos o organizaciones que quieren ser partido político. No, no hay regulación que provoque amplitud, que provoque maximización, que provoque, digamos, esta parte de ser generoso con la propia equidad, fortalecimiento de la equidad en la contienda. Lo que venemos es unas reglas que limitan la participación. Oye, a ver, Juan Carlos, imagínate realmente que hubiera salido esta propuesta de que los 2 nuevos magistrados de la Sala Superior tendrían que ser electos, o los nuevos magistrados de la Sala Superior, tendrían que ser electos por el voto popular. Tú y yo hacemos una fórmula. Tú y yo nos vamos juntos a ser candidatos por el país, tú y yo. ¿Qué posibilidades reales tenemos tú y yo en términos, por lo menos, de identificación con la gente, ¿no? En relación con los candidatos que propongan los partidos políticos? Ninguna, no hay manera de competir. ¿Estamos? Entonces, para que haya posibilidades reales de competencia, a nosotros, a ti y a mí, deberían de darnos de permiso de tener a la vida haciendo campaña. Porque ni tenemos recursos del Estado, ni tenemos recursos de partido político, si no somos candidatos independientes. Entonces, para que haya reglas de, fíjense bien, regulación de maximización de la equidad, debería de haber esa norma que permitiera que las organizaciones políticas en cualquier momento puedan solicitar su registro. Que las candidaturas o que quien quiera ser candidato independiente, que empiece ya su propia campaña, ¿no? A lo mejor en 18 años vamos a tener ya posibilidades de decir, ya somos competitivos, ya nos conocen. Antes, ¿cómo? Ay, escondidos, ¿no? Sube un espectacular, bájalo. O sea, no, esas no son condiciones, digamos, que provoquen una mayor equidad en la contienda. Entonces parece que hay que hacer 2 análisis. El primero de ellos es la norma que voy a revisar que habla si se está violando o no, ¿no? Sobre las fechas, el inicio del proceso, etcétera. ¿Es una norma que restringe o es una norma que amplía, que maximiza la equidad en la contienda? Primer punto. Segundo punto, la base de la equidad son condiciones que permitan contender más o menos con las mismas oportunidades o posibilidades de éxito, ¿no? Pero si me dice alguien que la equidad se basa en condiciones iguales para las personas, ya valimos. Yo no tengo tu misma edad ni tu misma condición y ya perdí. ¿Por qué? Porque la ley no se fijó esas condiciones. Y tú vas a decir, bueno, pues qué culpa, ¿no? Pues también para que no te pones en forma, Rubén. Pero no toma en cuenta, a lo mejor, que yo nací cojo, que tengo una pierna más corta que la otra, o que yo tengo una enfermedad desde que nací y que no puedo bajar de peso. O sea, no es porque no me haya querido poner en forma. Entonces, la equidad son
tiene un valor moral, un valor de conciencia de cómo puedo nivelar las diferencias históricas, las diferencias del contexto, las diferencias que está haciendo la propia ley, incluso, para no permitirte participar en condiciones no igual que ellos, incluso en peores condiciones. Son condiciones de discriminación. Y entonces empezamos a tener lo que tú bien llamas, Juan Carlos, esta reinterpretación. Entonces, creo que las autoridades, lo primero que tendrían así, el principal compromiso que deberían de tener con la norma y con la sociedad, es decir, sobre qué base van a construir su interpretación. Sobre igualdad en la ley, ya valimos. Igualdad con la ley, bueno, pues a ver hacia dónde podremos llegar, ¿no? Avanzar con este término y entonces podemos replantearnos si las reglas solamente buscan limitar la participación de quienes, de los que no tenemos posibilidad de hacer campaña antes, de los que no podemos tener dinero del Estado y que tendríamos que recurrir, lo que decías en esta dicotomía, a otras fuentes. Pero lo que no quiere el Estado es perder el control de quiénes son los que participan y cómo participan y quién les da dinero y qué compromisos puede tener. Aquí los compromisos los asumes, digamos, en una relación virtuosa, pues eso al Estado no le importaría, ¿no? O sea, el Estado no te va a dar, no te va a controlar el dinero, no te va a controlar. Pero ¿por qué no explorar que lo que necesitamos, si no tenemos ese Estado virtuoso, sino que tenemos un Estado que interviene y un gobierno que interviene en las elecciones? Entonces creo que lo que necesitamos es justamente eliminar eso y nosotros asumir nuestras propias responsabilidades como sociedad. ¿Y esto qué implicaría? Bueno, pues por ejemplo en Alemania puedes tener partido político en cualquier momento, no te requieren acreditar un determinado número de votos en cada elección. ¿Y por qué no? Pues porque el Estado no le da dinero. Así de sencillo. Juan Carlos y Rubén, ¿quieren hacer fórmula para ser magistrados o candidatos? Pues están tardando, compadre, porque el proceso ya arranca en septiembre. Oye, pero es que me dicen que debo de empezar hasta marzo. Bueno, o sea, ¿cómo vamos a ganar? Nunca va a haber posibilidades. Las condiciones reales de competencia tienen que ser dadas a partir de este juicio de razonabilidad. Y justamente lo que decía Omar, si vemos que las normas son restrictivas, tiene que haber un test de proporcionalidad justamente para poder determinar qué daño estoy provocándole a un ciudadano que no puede hacer campaña. ¿Por qué a un candidato independiente no puedo permitirle esto que otros están haciendo? ¿Cuál es el daño? Le estoy provocando todo el daño posible. Pues bien, partir de este primer principio implica, pues, digamos, modificar toda la construcción y poder analizar si las medidas cautelares que se están implementando son solamente para restringir, ¿no? Bueno, como es medida cautelar, por supuesto que es para restringir, pero las reglas que en su caso deberían, o las posibilidades de violación de reglas o de principios y valores, si realmente están siendo verdaderamente protegidas por las normas o no. O a lo mejor ya es el momento de decir, como dice la canción, quitémonos la máscara, punto. Y abramos la temporada permanente de que quien quiera ser candidato, pues que lo empiece a buscar desde ya. Pero eso sí, debe haber otros controles verdaderos como la fiscalización, que eso me parece que el instituto está dejando mucho que desear, ¿no? ¿Por qué? Pues por toda la serie de espectaculares, ¿no? Había espectaculares. Es que no hay quejas espectaculares, llegaron un par de quejas.
Oye, consejera, ¿y no las has visto todo el camino a tu casa a la oficina? Es que venía yo leyendo, entonces. No, bueno, pues, o sea, me parece que los acentos deberían estar puestos en otra cosa, en otro lugar, en una verdadera fiscalización, en dientes, es decir, a ver, o me los bajas y te doy 3 días para que los bajes. ¿Cuánto tiempo llevan esos espectaculares? ¿Cuánto tiempo llevan las bardas? Y es que eso le toca al tribunal. No, bueno, pues sí, el tribunal también chulada, ¿no? Pues el tribunal va a resolver como estos lineamientos que se emitió, que el acuerdo que emitió el Consejo General del INE, por supuesto que van a ser materia de impugnación. Y cuando el tribunal termine de resolver y se regresen y se modifiquen y se vuelvan a impugnar, pues ya arrancamos el proceso electoral, ¿no? Entonces, podría ser una gran simulación, dejamos que participen, regulamos mejor para futuro. Bueno, pues eso hay que decirlo, jueguen como están, ¿no? Como en el fútbol, el árbitro dice juegue, ¿no? Pues ya nos preocupamos por datar reglas para el siguiente año y ver cómo nos vamos por la lateral, ¿no? En lugar de entrar a periférico, pues nos vamos por la lateral y a ver, volvemos otra vez a la misma problemática. El asunto es que estas reglas que nos estamos dando terminan siendo ¿qué? Digamos, en esta perspectiva ciudadana, terminan siendo ¿qué? Reglas para ellos, beneficios para los contendientes, pero ¿dónde quedan los beneficios para la sociedad? ¿No? Y me parece que aunque el tribunal está haciendo una gran labor interpretativa, sobre todo porque hemos dicho de venir de un régimen hegemónico donde había una total inequidad en el proceso electoral, desde los tiempos, los medios, el dinero, los posicionamientos, la forma de intervenir, las autoridades electorales, por supuesto, todo esto estaba decantado en favor de un grupo o de grupos determinados. Esto es los actos anticipados de campaña, que ya saben, constituyen expresiones previo al inicio formal de las campañas electorales. Se busca obtener un beneficio, exponiendo las ofertas, descartando algunas otras ofertas, criticando programas, para ampliar simpatías, para considerarse, en fin, no sé, para obtener un mayor posicionamiento, lo que ustedes quieran, el beneficio que se quiera obtener, deberíamos de preguntarnos, ¿y por qué son actos anticipados? O sea, ¿por qué habría una prohibición de actos anticipados? Pues porque los del Estado, ¿no? Pues los aspirantes que provenían del régimen hegemónico podían hacerlo. ¿No habrá sido al revés? ¿No habrá sido para impedir que otros ganen tiempo? O sea, no sé si me explico, Omar, o sea, cuando el mago, ¿no? Te enseña, y dice, pero en el fondo hay otra cosa. Yo quiero pensar, o por lo menos esta es mi reflexión, que el principio de equidad en la contienda, tal y como está regulado, que no permite la participación es para regular, es para limitar, prohibirle a quién, principalmente a aquellos que no tienen los recursos, que no tienen los medios, ¿no? Imagínate, ahora que no sé si les gusta el fútbol, pero pues en estos días ha estado jugando el Barcelona, ¿no? Ayer jugó el Barcelona y jugó medio flojillo. Bueno, pues déjenme decirle que la banca era el cuadro titular. O sea, bueno, pero estaba en banca, porque así estaba en banca, ¿no? Cuadro titular. Imagínense que Armando Acosta, Carlos Lara, Juan Carlos, Omar Lombardi, Rubén Becerra, armamos nuestro equipo y por alguna razón nos vamos a enfrentar al Barcelona, ¿no? Pero pues tenemos que arrancarle igual que ellos. Y es más, ellos van a tener todo un mega equipazo
que está en banca, ¿qué posibilidades reales tenemos siquiera de ninguna, ¿no? Carlos se ríe, dice, Armando dice, no, ya, no sé, como que ni al caso, ¿no? Cero posibilidades tenemos, ¿no? Bueno, pues imagínate un candidato independiente que se va a enfrentar contra el cuadro titular del partido político que tiene años en la liga, con toda la experiencia, con todos los recursos, los abogados, los expertos electorales de marketing, redes. ¿Qué posibilidades tienes? Ninguna. Eso no es equidad en la contienda. Pero oye, Omar, o sea, tenías que poner tus 11 jugadores igual que yo. No, pues sí, con una pequeña diferencia nada más, ¿no? Oye, pero ¿puedo practicar antes? No, ¿no? O sea, puedes llegar y 3 días te doy antes. Igual que nosotros llegamos al mismo tiempo y practicas 3 días antes. Unos días para que te aclimates, otro día para que vayas a compra y otro día para que sueltes ahí un poco. Y ya el partido, así imagínense. Bueno, imagínense una regla que nos diga, ustedes no pueden hacer nada antes, sino hasta el momento de que salgan a la cancha. Evidentemente no hay posibilidad de competir. Evidentemente, la equidad sobre la que se está cifrando, la que estamos construyendo la equidad, es una equidad que es incompleta, que está mal analizada, que solamente se quiere pensar que debemos de tener las mismas condiciones, 11 jugadores, un entrenador, un portero, 3 cambios, y ya. Pero las diferencias de fondo, que es lo que la ley debería de provocar, borrar, pues no las tenemos, porque incluso estableciendo condiciones de igualdad en la ley, pues resulta que genera discriminación. Sí, Omar. Pero entonces, o sea, este planteamiento de equidad que está en la ley, ¿se hizo en abstracto o se hizo en concreto con lo que decíamos del contexto histórico? O sea, porque a mí me parece que, o sea, si quisiéramos realmente legislar la equidad, debería de ser en abstracto. No se me ocurre cómo, o sea, pero me parece, o sea, he estado pensando a lo largo de la charla esa pregunta, o sea, ¿se legisló en concreto, o sea, con un supuesto muy específico, o realmente se legisló en abstracto? Pero ahorita con lo que decía del fútbol, de los 11 jugadores para los 2 equipos y tal, dije, ah, caray, no, sí me parece en abstracto. Entonces, como que ya me perdí ahí, no sé si me puede dar claridad o su perspectiva desde ahí. Pues mira, esa parte no la entiendo mucho de si es en abstracto o en concreto. Por supuesto que tiene que ser en abstracto, ¿no? Para poder regular todos los casos. Pero digamos que una de las herramientas de la interpretación jurídica, Omar, para tomar las decisiones finales, tienes que hacer un análisis de la norma que vas a aplicar. Y es decir, en este análisis normativo, para poder entender bien de qué va la norma, tienes que interpretarla o reinterpretarla, como decía Juan Carlos. Y digamos, en este proceso que lleva a cabo el juez o el magistrado, uno de los elementos claros que debe de tener es cuál es esa finalidad, qué es lo que busca la norma, no solamente al sistema al que pertenece o la deconstrucción, digamos, del vocabulario, ¿no? De la parte literal, de decir, bueno, a ver, gramaticalmente la norma debería de entenderse así, porque este es el lenguaje común y corriente, ¿no? Sí, pero ese es el lenguaje común y corriente de hace 50, 80 años y ahora ya cambió, ¿no? O sea, hoy es otro lenguaje, hoy es otro contexto de los jóvenes, cómo entienden las cosas, ¿no? Por ejemplo, había una palabra, una grosería en inglés que cuando yo era niño era prohibida en mi casa y te lavaban la boca con jabón si la decías en inglés o en español. Hoy, no sé, es como parte ya del lenguaje cotidiano, ¿no? Decir, ¿cómo estás, brother? ¿No? Así. Y yo la escucho y bueno, me pongo, sí. Y más si oigo que alguno de mis hijas lo dice, o sea, les va como en feria. Y por más que me tratan de dar a entender que es un contexto totalmente diferente ahora en el cómo se dice, de cómo yo lo
de cómo se manejaban esas cosas, pues es evidente que lo mismo le pasa al vocabulario que se utiliza en las normas. Tuvo un contexto histórico, una razón de ser que se dijo así, y hoy hay que ver si en esta nueva generación y en este nuevo contexto histórico las palabras siguen significando lo mismo. Primer punto. Segundo, si forma parte de un sistema mucho más grande, que así es. Y entonces esa norma debe formar parte ¿de qué? De los medios, por ejemplo, o de las finalidades. Esa norma, por ejemplo, debe entenderse en su, o sea, no solamente que forma parte de otro conjunto mucho mayor, sino la finalidad que busca. Y entonces, por ejemplo, cuando hablamos de principios, Omar, por ejemplo, hablo del principio de la igualdad, el principio de certeza, el principio de definitividad. Ninguno de estos tiene una, a veces ni siquiera una definición, ¿no? Legal, y aunque la tuviera, pues creo que hay que dotarle de contenidos siempre, ¿no? Pero yo te puedo decir que hay principios que son instrumentales y hay otros principios que son finalísticos. Entonces me dices, a ver cómo está eso. Bueno, pues si yo tengo dos principios que entran en choque, ¿cuál de esos dos principios o valores superiores de la democracia tengo que respetar si entran en colisión? ¿Como cuál? Bueno, pues el principio de definitividad que establece la materia electoral, donde tienes que cerrar cada etapa, ¿no? Precisamente por toda la problemática que te representaría dejar abierta una etapa en un proceso electoral. Y ese principio puede reñir con el principio de certeza. ¿Por qué? Pues porque como ya cerré la etapa, ¿no? Y por las mismas fechas y horas, yo ya no puedo revisar si las renuncias de los candidatos son apócrifas, porque me las presentaron a las 6 de la mañana del día de la jornada electoral y cerré la etapa a las 8 de la mañana. Y 5 minutos antes de las 8 de la mañana tuve que acordar la sustitución de las candidaturas. ¿Ok? Tuve que actuar en términos de ley el procedimiento. Y hay nuevos candidatos. ¿La sociedad va a ir a votar por quiénes? ¿Por los nuevos candidatos? No, por los candidatos que estuvieron registrados y que después me presentaron renuncias que ni siquiera ellos saben que están renunciando a sus cargos. Y resulta que el día del cómputo, que ganan las elecciones, dicen, venga, mi constancia, y nombran, en lugar de a Omar Lombardi, nombran a Rubén Becerra. Yo más, a ver, ¿cómo? ¿En qué momento? Y va, oiga, es que yo era el candidato, y aquí está mi foto en la boleta incluso. Y el presidente del OPLE, que es Juan Carlos Hernández, le dice, pero es que aquí tengo tu renuncia, Omar. No, pues es que yo no renuncié. Tu partido la presentó y presentó la sustitución. Y acudes al medio de impugnación y el tribunal te dice, lástima, Omar Margarito, lástima, ¿por qué? Porque ya cerramos esta etapa, ya no se puede conocer por el principio de definitividad. Pero dices, oye, pero ¿y la certeza del ciudadano? Digo, más allá de la mía, el ciudadano votó por mí, por un candidato, y resulta que ahora le vas a decir que es otro. Entonces, fíjate cómo los principios del proceso electoral hay unos que sirven para darle paso a algo de mayor valor. Entonces, el principio de definitividad no es un principio finalístico en sí mismo, es un principio de medio que me permite alcanzar algo más grande, que era justamente la certeza. Tener la certeza y seguridad jurídica de lo que pasó, ya nada se debe mover. Pero si en realidad voy a tratar de defender con mayor fuerza, mayor ahínco, el principio que está en medio, que me permite llegar a otro y quitar el otro, pues resulta que ya las cosas no van a funcionar así. Entonces, decía yo que una de las herramientas básicas que tiene que utilizar el juzgador es conocer cuál es la finalidad de esa norma. Y si en esa finalidad lo que se busca es una ampliación de derechos, la interpretación que se debe de hacer es generosa, amplia. Pero si la norma se construyó para restringir derechos, limitar, disminuir, relativizar derechos, la interpretación debe hacerse
de manera excepcional, estricta, muy cerrada, casi incluso a la normativa que está estableciendo. Entonces, cuando yo ya parto de este análisis finalístico de la norma, voy también entendiendo qué era lo que se buscaba, ¿no? Y en el que se buscaba, entonces puedo entender el análisis del contexto. Es lo mismo en un estado democrático, por ejemplo, como al estilo francés o español o lo que ustedes quieran, o es un estado latinoamericano. No, ahí son más mañosos. No, los políticos son más mañosos ahí en Latinoamérica. ¿Y es lo mismo Uruguay, Costa Rica que México? Pues no. Y es lo mismo que en la época en que se reguló esto, ¿había un estado hegemónico, un partido, un sistema de estado y gobierno hegemónico? Sí. Entonces, ¿cuál era la lógica de esas normas? ¿Ampliar? ¿Beneficiar? ¿Cómo voy a comprender que no puedas participar más que en el proceso electoral? Es que con eso te estás autorregulando tú. Puede ser. Pero ¿quién tiene el poder de los medios? ¿Quién tiene el poder del dinero? Pues yo. Entonces, ¿cómo vas a competir conmigo si vamos a participar en condiciones exactamente iguales? Y por eso, pues resulta que la oposición no alcanzaba a entender por qué no ganaban. Y luego empezó a darse cuenta, es que es la radio y la televisión. Bueno, es que es la lana, es que es esto, es que es el otro. Y poco a poco ha sido una lucha constante y permanente. ¿Para qué? Para ampliar, para maximizar, ¿no? Pero yo lo que veo de fondo, Mar, digo, disculpa que no haya dado la mejor respuesta a tu pregunta, pero yo lo que veo de fondo es que hay una trampa en todo esto. La norma está hecha para favorecer al poderoso, no para maximizar el derecho. Ojalá pudiera yo contar otra historia, ¿no? Pero así es el análisis del contexto. Y entonces a mí me parece que no es que esté mal la norma. O sea, no es que esté mal lo que se está haciendo, pues. Creo que todos tienen derecho a la libertad de expresión, de hacer la campaña que tengan que hacer. Digo, con ciertas limitaciones, pero con mucho cuidado en el tema de los recursos. A ver, tú verías a un Marcelo, tú verías a Xochitl, tú verías, pues, pero con sus propios recursos. Y entonces el INE de verdad estaría fiscalizándolos de dónde están obteniendo esos recursos, quién les está dando. Y entonces, ahí sí, yo te puedo apostar que cualquier empresario no tan fácil va a soltar de dinero a nadie. Si no vas y lo convences de lo que quieres hacer o por qué lo quieres hacer. Entonces ya no es tan sencillo que digan, sí, vamos a soltarle $3 millones a Omar. Pues, ¿cómo por qué? ¿Me explico? Entonces a mí me parece que hay que tener mucho cuidado en el análisis de las normas y de los casos que estamos nosotros teniendo en este momento. Si bien en lo que el propio tribunal ha establecido, que no puede haber, que se tienen que infraccionar aquellos que realizan los actos anticipados, ya sea cualquier operador político, etcétera, me parece que dentro de los criterios relevantes, pues está muy claro la jurisprudencia del tribunal que hay que atender a 3 elementos, el personal, temporal y el subjetivo. Personal, que la conducta sea cometida por partidos, aspirantes, precandidatos, candidatos. Temporal, dice que se den antes del inicio formal de las campañas. Y el subjetivo, con la finalidad de que el mensaje esté relacionado con esto que nos comentaban nuestros compañeros, con un llamado expreso al voto o por equivalentes funcionales. La pregunta es, ¿en todo esto no hay más que equivalentes funcionales? Bueno, pues ya lo dijeron los propios dirigentes, lo dijo el propio partido, lo dijeron los propios suspirantes, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? La sociedad está entendida que esto es un acto anticipado de campaña. La pregunta es, ¿y está bien o está mal? En términos de ley, sí, pero de una ley que es injusta o que es justa. Sería justa porque creo que hay plena libertad de expresión y me parece que la libertad de expresión solo debe regularse con más libertad de expresión. Sin embargo, estas condiciones están siendo discriminatorias ¿para quiénes? Para los candidatos independientes, para los partidos de nuevo registro
¿Y para quiénes? Pues para los partidos que van a ir con un solo candidato, ¿no? Entonces, ahí sí ya hablamos de que no hay condiciones de equidad en la contienda, pero lo más grave de todo esto es cuando desde la propia institución, es decir, desde la propia norma jurídica, desde el propio diseño, es el que te crea la discriminación. Eso me parece que es lo más grave, pues como lo hemos visto a lo largo de todas estas épocas de evolución legislativa, que lo que se ha buscado es que las normas sigan concentrando el poder en el poderoso. Pues muy bien, pues hasta aquí nuestra plática, solamente para recomendarles algunos expedientes, como el RAP 15 de 2009, el RAP 191 de 2010, el RAP 204 de 2012, el RAP 15 de 2012, el de la Sala Especializada, el Procedimiento Sancionador 15 de 2015, el REP 18 de 2016, el RAP 268 de 2017, el JRC 194 de 2017, el REP 146 del 2017, el REP 159 de 2017, el caso del JRC 97 de 2018. En fin, estos son expedientes que tienen, digamos, un significado muy especial porque han servido para, uno, abrir como la brecha de interpretación de esto que ya hemos hablado durante todas estas 2 horas. Dos, establecer los parámetros de la jurisprudencia, de las jurisprudencias actuales. Y tercero, que han venido a confirmar justamente estos criterios del propio tribunal, ¿no? Entonces son documentos que vale la pena leerlos para entender el contexto, pero sobre todo lo más importante, insisto, creo yo, es partir de un elemento esencial, que lo que comentábamos hace rato con Juan Carlos, creo, es sobre qué vamos a construir el principio de equidad, sobre qué esa edificación, sobre qué piso está hecho, ¿no? ¿Cuáles son esos basamentos? Igualdad en la ley, igualdad con la ley, igualdad por la ley, y eso hace toda una gran diferencia para entender qué es lo que está finalmente de trasfondo de las normas que regulan los principios, este principio de equidad. Pues, compañeros, hasta acá esta charla. Ojalá podamos vernos más adelante. Ya tienen mi contacto y me encuentran en lo que era Twitter, en la X de Twitter, como @Rubén Becerra RB de Victoria. Deseo que tengan una excelente tarde y espero que nos veamos muy pronto. Gracias, doctor. Un placer escucharlo. Gracias, Juan Carlos. Igualmente. Nos vemos, Omar, Armando, Diego. Amigo, muchas gracias por tu apoyo. No, ¿de qué? Que estés bien. Gracias.